Cada router viene con una IP pública nada más. ¿Y cómo hacen entonces todos los equipos que hay dentro de mi red privada para poder salir si solo hay una IP pública? Lo que hace es traducir el número de puerto también como un segundo parámetro, ¿no? Aquí, por ejemplo, el cliente de la red privada punto 2 quiere salir y lo hace a través del puerto 1108. Luego pasa, el router traduce la IP, su IP privada lo traduce a la única IP pública que tiene, pero lo que hace es que le asigna un número de puerto que, bueno, no tiene nada que ver con lo que el cliente quiere hacer o con lo que tenía originalmente, pero lo identifica de manera única. Por lo tanto, este cliente de aquí sale y tiene este número de puerto, esta IP pública, aunque es repetida, pero este de aquí no se repite, ¿no? Entonces sería un segundo parámetro. Sale el cliente de la red privada punto 3 casualmente por el mismo puerto que salió el otro. Entonces, ¿qué hace? Le asigna otra vez la misma IP pública, pero ya el puerto le asigna el que sigue, ¿no? Este era el 61001, este es el 61002. Y a los ojos de este servidor que está aquí, la persona que le está hablando es la 206.245.161 con puerto 61001, ¿no? No sabe qué es este cliente privado de aquí, pero como le llegó esta información va a responder y el router cuando le llegue una respuesta a este destino de aquí, bueno, pues lo va a traducir y ya sabe a quién mandárselo de vuelta. Por último quedarían la nave estática, que bueno, esto como creo que es algo más avanzado, no le entendí tanto, pero lo básico que le entendí es que es cuando desde afuera, yo tengo un servidor en mi casa y desde afuera los clientes quieren entrar. Por lo tanto, solamente tengo una IP pública, pero para cada conexión del cliente le asigna también, este servidor tiene que tener la IP pública de forma estática, es decir, que aunque se apague, se reinicie, siempre tiene que ser la misma, y un número de puerto también estático. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no?, que adentro, este servidor de aquí, el punto 4, tiene el puerto 80, y el otro también es el puerto 80, ¿no?, porque son servidores web. Pero a los ojos de los que están afuera, si quiero entrar a este servidor de privado que es el punto 4, bueno, en la red privada, ¿no?, punto 4, a sus ojos de ellos, él tiene el puerto 80 y a los ojos de los clientes de afuera, este de aquí tendría el puerto 8080, ¿no?, que también le fue asignado y es estático. Por lo tanto, siempre que este cliente quiera venir aquí, tiene que venir al puerto 80. Si este cliente quiere venir aquí, tiene que venir con el puerto 80. Y a este el 8080, porque si fueran dinámicos como se hacía antes, que el router le asignaba aleatoriamente, nunca podrían llegar, ¿no? Si está cambiando cada vez, mi página web va a estar cambiando de IP cada rato, ¿no? Y bueno, eso sería lo de NAT ingeniero. Y bueno, tiene su tabla aquí, explica un poquito más. Bien, a ver, Dani. Sí, sí. Esta parte de acá es interesante porque esto es lo que uno utiliza cuando tiene sus routercitos chicos y quisiera tener un servicio a través del servicio de NAT, que no tengo direcciones públicas, entonces ahí en la configuración de los routers usted va a encontrar de los routers chicos, o sea, bueno, porque si uno es una empresa más grande, obviamente
tratarse dos direcciones públicas o tres direcciones públicas no va a ser problema. Esta aplicación se utiliza para personas que no tienen o no quieren, ¿sí? Tener direcciones públicas. Entonces, es en el routercito que se programa. Normalmente en los routers inalámbricos que nos dejan en la casa, estos son los que tienen una lista. Ahora lo vamos a ver, o se puede ver en el mismo Packet Tracer cuando usted pone un Wi-Fi. Ahí tiene para hacer las traslaciones hacia adentro. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tiene, Dani? Eso sería lo de NAT y bueno, también destacaban todas las fuentes que encontré lo mismo, ¿no? El NAT es un poco complejo y añade pasos, ¿no? Añade pasos, sí. La solución al NAT es IPv6. Sí, pero no veo todavía, no se ve y no creo que vaya a suceder. O sea, van a existir y van a coexistir. IP versión 4 dijeron que iba a terminar hace como 10, 15 años atrás, pero hasta ahora sigue cada vez mejor. Digo, no cada vez mejor, sino cada vez van encontrando formas y procedimientos. A ver, si usted se pone a mostrar la primera lámina de las que presentó, hay una cosa que está bien clara ahí, pero usted no la aclaró, pero le aclaramos ahora. La primera. Esa, exactamente, esa de ahí. Bueno, el concepto es el siguiente, para que quede claro. El NAT no es una traslación de direcciones privadas a públicas. No, el concepto era así en un principio, pero después fue cambiando y el concepto del nateo es traslación de direcciones. A ver, y fíjese aquí en este dibujo está exactamente eso. Dani, abajo, en los hosts PC1, PC2 que están en su casa, usted tiene una red privada. Tiene su router de borde de su casa, pero ese router de borde de su casa, el router 1, recibe una dirección IP de un proveedor, pero esa dirección IP que recibe es una dirección privada. Fíjense la del serial. Esa dirección 10.1.1.0/30 es una dirección privada. Por lo tanto, su router está trasladando direcciones privadas a otras direcciones privadas. ¿De acuerdo? Esas direcciones privadas llegan a un router mayor que tiene el proveedor y ese router mayor recién hace el nateo a una dirección pública. ¿Sí? O podría ser incluso, otra dirección privada. Por lo que vemos aquí no está especificado, pero el router 2 podría estar traduciendo la 10.1.1 no sé qué a otra dirección privada también. Entonces, esto es lo que se llama CGNAT, ¿sí? Los carriers no tienen tantas direcciones públicas y entonces lo que hacen es natear sobre natear. Nateo sobre nateo. ¿Sí? Si usted se fija aquí en este gráfico, el 192.168 que es privada, sale con la 10.1.1 que también es privada y probablemente el R2 también esté sacando como otra privada, o sea, podría estar pasando por 3 traducciones, 1, 2, y recién el ISP, el router del ISP, la convierta pública. Esto es lo que sucede realmente en la actualidad. Ustedes no se dan cuenta, pero si ustedes se fijan, su celular normalmente recibe una dirección privada y cuando ustedes hacen un trazado de las IPs, se van a dar cuenta que pasa de privadas a privadas varias veces. Ok, entonces, ¿qué es lo que ¿qué causaba esto en un principio? En un principio todos los desarrolladores era un problema porque muchas aplicaciones son punto a punto, o sea, peer-to-peer. ¿Sí? Entonces, no funcionaban adecuadamente. Era un problema para la voz, era un problema para varias cosas. Pero luego aparecieron unos parches de los softwares que permitían que el nateo sea transparente, ¿no? O sea, NAT traversal o varias técnicas que obviamente el cliente o el usuario no sabe, pero le están haciendo, digamos, ¿no? Y al final, fundamentalmente ha mejorado tanto que ahora nadie se interesa si solo usan, ¿no? Usan y funciona, digamos, ¿no? Entonces usted desde su PC2, que puede ser su celular, que esto es el mismo concepto, aunque sea cableado o sea red inalámbrica, es lo mismo, me dan a mí como usuario en mi celular un
por DHCP me dan una IP y normalmente las IP son privadas y ustedes, normalmente los rangos, si ustedes se fijan, si están en Intel están en la 10 y si están en Tigo, si no me equivoco, están en una 192 y si están en Viva están también con 192, si no me equivoco. Bueno, eso lo pueden revisar, analicen sus celulares y vean qué direcciones están. Van a ver que todas son privadas. ¿Sí? Entonces, este gráfico es un gráfico genérico, general, que mejor explica cómo funciona el NATEO y que no es traducción de IP privadas a IP públicas necesariamente. ¿Ok? El concepto entonces general es, el NATEO es traslación de direcciones. Punto. ¿Ok? ¿Queda claro eso, Dani? Eric, los demás. Sí, gracias, ingeniero. Ok. ¿Qué más tenemos, Dani? ¿Qué era más? Era la otra pregunta, la otra consulta, qué sé yo. Nada más. Muy bien. Obviamente, las programaciones de cada uno de los tipos de NATEOs pueden diferir de fabricante a fabricante, ¿sí? Ligeramente, pero en realidad no interesa porque el manual es el que nos va a ayudar a aclarar cómo yo tengo que ponerla. Lo que tiene que quedar claro es qué es lo que queremos hacer. Ah, yo quiero esto, y entonces a ver cómo lo hace en Juniper. En Juniper lo hace de esta manera. Ah, ok, clic. En Cisco lo hace de esta otra manera, ¿no? Clic, no sé, en cualquier fabricante. Y hay tantos fabricantes como tantas opciones, pero todas más o menos tienen el mismo concepto. ¿Sí? No son iguales. Quiero aclarar de eso. O sea, que usted sepa programar ACLs en Cisco, está muy bien, pero no significa que usted vaya a programar las ACLs de la misma forma en otro lugar, ¿no? En otro fabricante. Habrán ligeras variaciones. Y fundamentalmente, ya para concluir esta parte de redes, porque ya vamos a arrancar otra parte, otro capítulo, y yo quiero dejarlo sentado y aclarado. Las ACLs en switches son mucho más complicadas que en routers. De hecho, en los switches, dependiendo, en switches de capa 2 o en switches de capa 3 que hay también, existen 4 versiones de ACLs posibles. Una que es una ACL muy parecida a de los routers, otra que se hace por puerto, otra que se hace por VLANs, y etc. Hay que leer las restricciones que tenga el fabricante porque en Cisco, por ejemplo, las ACLs por puerto solo filtran a la entrada, no pueden filtrar a la salida, etcétera, etcétera. Entonces esas restricciones hay que revisarlas por fabricante. No hay nada. Por eso en switches, las ACLs en switches son más complejas de realizar. Hay 4 versiones de ACLs en switches. En los routers solamente tenemos, bueno, estoy hablando de 4 formas de hacer ACLs. Multiplicadas por 2 que tenemos in-out, si es que funcionaran, son 8, entonces se vuelve más complicadito, ¿no? En los routers está muy claro, ¿no? Son 2 opciones que tenemos, o es in o es out, y son extendidas o son estándares, punto. Ya está, eso lo hemos visto, lo hemos aplicado, y creo que es mejor aplicarlo en los routers que en los switches, porque en los switches algo mal puesto y todo se descalabra, ¿sí? Y las mismas restricciones, las ACLs en los switches hay que tener cuidado, uno las escribe mal, hay que volarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es solamente, entonces con eso ya queda aclarado todo el tema. Gracias, Dani, estuvo bien, muy bien y supongo que a todo mundo sí les sirve, ¿sí? Yo voy a mostrar ahora, entonces, vamos a arrancar ya. Con esto se terminó todo lo que es router switches y configuraciones, porque hemos terminado el capítulo 1. Imagínense cómo estamos atrasados. El capítulo 1 de la materia, ¿sí? Así que ahora vamos a mirar un poco lo que nos falta ver. O lo que vamos a empezar a ver de nuevo. Ok, esta era la tarea. ¿Sí? A ver dónde están. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, okay. ¿Me escuchan, ingeniero? Ya, por favor, es que a veces esto del internet anda más loco que esto. Ok, esa era la ya hemos visto, ya la pueden subir. Ahora empezamos, esto también ya lo vimos, el NATEO, lo habíamos comentado. Y bueno, estos ejercicios de AFL, no sé si ya los hicimos o no, perfecto. ACL destinos.
Empezamos un tema nuevo que tiene que ver con las redes. La red más extensa y la más grande que existe no es la red de Internet, por si acaso. Bueno, ahora tal vez sí. Ahora tal vez sí, ya no sea, pero hasta no hace mucho tiempo quizás, o quizás sigue siendo. Eso es un tema que tendría que chequear. La red más grande que siempre existió fue la red telefónica. ¿Sí? La red telefónica pública, la que conocemos, el telefonito, con toda esa red, es una red muy antigua. De hecho, es una red que tiene su origen en este año, 1876, cuando un señor que se llamaba Graham Bell se inventó, o a ver, y aquí era el tema, ¿no? Yo puse aquí que ¿es invención o es descubrimiento? El teléfono, ¿es invención o descubrimiento? No es invención porque no se encuentra en la naturalmente. No estaba naturalmente, entonces alguien lo tuvo que desarrollar, ¿no? Alguien lo tuvo que realizar. Ahora, un invento puede estar compuesto de, o puede ser, para que un invento funcione, obviamente está basado en algo, ¿no? Entonces, ese algo es todo lo que sucedió anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ¿la electricidad es un invento o es un descubrimiento? Descubrimiento. Descubrimiento, por supuesto. Benjamin Franklin descubrió la electricidad haciendo volar ¿qué se llama esto? Un volantín, lo que se llama, ¿no? Con un rayo y ¿no? Toda esa historia que vemos en la película, ¿no? Y entonces bajó un rayo a través de un etc. Bueno, descubrió la electricidad. ¿En qué año? 1752. Antes de que Bolivia existiera siquiera, ¿no? O sea, imagínense los años hace que esté. Bien, ¿qué otras cosas hubieron? Esto, dígame, esto que estoy subrayando, ¿es un descubrimiento o es una invención? El almacenamiento de energía. Yo creo que es un descubrimiento. Sería una invención. No es una invención. A ver. Pero a veces se almacena la energía estática en nuestro cuerpo, ¿no? Somos como unos capacitores y se descarga y nos chispea la mano. Claro, en este caso estamos hablando del almacenamiento de energía. Las baterías, ¿son descubrimiento o son invención? ¿Habrían algunas baterías ya en estado natural anteriormente? No. Bueno, potencialmente lo que dice Dani es que ha debido de repente ver, miren cómo se almacena, pero debería hacerse de otra forma, que se yo, el cuerpo no hay forma de poner a cuerpos ahí uno al lado del otro, no sé, pues. Pero esto, por supuesto, es una invención, ¿no? Este señor Volta tuvo que ver cómo es que podía almacenarse la energía con placas y con azufres y con no sé qué, sulfatos y bla, 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 ¿no? Lo han hecho con plomo. Lo siguen haciendo hasta el día de hoy con plomo, ¿no? Todas las baterías de autos tienen plomo y unos ácidos y ánodos y cátodos y a través de los ácidos se va moviendo, ¿no? Los electrones. Bueno, ok, como sea, entonces se había descubierto la electricidad, se había inventado la forma de almacenarla y esto que, fíjense, esto 1791, o sea, estamos hablando en el mismo siglo que se descubrió la electricidad con una diferencia de casi 40 años. Este señor Volta, y por eso se llama Voltios, ¿no? En honor a él, hace que su invento de batería funciona y muestra, supongo, lo habrá mostrado a alguien, ¿sí? Luego aparece este señor, fundamentalmente, que se llama Ørsted, y este señor, ¿qué hace? ¿Descubre o inventa el magnetismo? Él sí descubre. Este señor descubre eso. El magnetismo existe. No es que alguien pudo, ¿no?, fabricarlo. Entonces, y fíjense la diferencia en tiempos, ¿no? 1750 la electricidad y 1820 el magnetismo. O sea, estamos hablando muchos años de diferencia, 70 casi. Y, por supuesto, una vez que se descubrió el magnetismo,
también descubren que existe una relación entre el magnetismo y la electricidad. ¿Qué se llama eso? Se llama electromagnetismo, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer otros señores, no he puesto aquí, si no terminamos nunca, pero ahí está la radio, o sea, Hertz y todo un montón de otros señores, porque no es una cosa que una sola persona descubrió, sino que varias personas descubrieron varias cosas, etc. Bien, ¿qué tenemos hasta aquí? Hasta aquí, hasta este Ørsted, un señor en 1820, esto también el electromagnetismo se descubrió la relación por aquí, por los mismos años 1825, 30, ¿no? Y entonces, un señor, esto lo voy a poner en otro color, porque merece estar en otro color. Lo voy a poner. Todo esto hace que un señor agarre este otro que se llama Morse, desarrolle con todas estas ideas un sistema de comunicaciones en el año 1836. Y ese sistema de comunicaciones se llama telégrafo. ¿Qué hacía el telégrafo? Era un sistema completo de comunicaciones que mandaba señales eléctricas, ¿sí? Con Benjamin Franklin, que había mostrado y tenían formas de almacenar las baterías y que había, etcétera, ¿no? Entonces, las señales eléctricas se propagan a través de conductores. Toda esa teoría salió en estas épocas y se propaga casi a la velocidad de la luz. Por lo tanto, entonces, si yo mando voltaje, no voltaje, voltaje, no voltaje, voy a mandar unas señales. Y este señor Morse incluso hizo su propio código, ¿no? Código Morse. Si te mando punto, o sea, unos bien cortitos, entonces eso significa punto, 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 y si es más largo significa una raya, y entonces el abecedario será punto, raya, no sé, hay un abecedario o sea, todas las letras están en Morse, con su código Morse, puestas, entonces se podía mandar información de un lugar a otro. Obviamente la condición era que el que envía, que el que envía tiene que estar en el lugar donde está la conexión de los cables, y tenían un aparatito que hacían tiqui, 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 ¿no? Y eso tenían que ser expertos en mandar punto, raya, punto, etc. Y al otro lado tenía que haber otro experto en recibir esos tiqui, tiqui, tics y traducirlo a las letras que correspondían, ¿no? De hecho, era una magia, ¿no? Porque eran unas personas que tenían esa habilidad, la entrenaban, y entonces cuando escuchaban tiqui, 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 ellos iban escribiendo en el papelito, y eso era el telegrama. Lo han visto en películas, supongo, porque no creo que hayan podido verlo en real. ¿Alguien ha visto esto del telégrafo? No, en películas. Sí, en películas se ve. Por eso, no, en películas, claro, no. En real no creo que nadie haya visto. Vale. Son unos cositos, ¿no? Que chisporrotean, ¿no? Es un contacto, básicamente, que abre y cierra un circuito eléctrico, ¿no? Y esa señal viaja y fue muy popular en la época en la que los trenes estaban abriéndose camino en Estados Unidos. O sea, fíjense, en 1836 estaba en auge el lejano oeste, ¿no? Entonces, desde la zona este, que era Nueva York y todo eso, empezaron ahí sin meterse al lejano oeste, ponían trenes, ponían telégrafos, y todas las ciudades tenían o sea, había comunicaciones. De alguna manera, no cartas, sino comunicaciones instantáneas, porque esto es instantáneo. Entonces, cuando yo mando un telegrama, en el momento que estoy enviando, estoy en la oficina del telégrafo, en ese mismo momento está recibiendo allá en la otra oficina del telégrafo el telegrama. Ahora, obviamente corría una persona, y de hecho aquí en Bolivia funcionó un tiempo, hace muchísimos años, que le llegaba a uno un papelito. Señor, sí, mire, le ha llegado un telegrama, ¿no? Entonces, ese servicio lo daba, no sé, pues en esa época, si no me equivoco, Entel, ¿no? Entel. Perdón un instante, por favor. Tengo una llamada. Hola, me disculpan, un minuto, por favor. Claro.
vamos a decir, son elementos o que lo que hacen es trasladar un tipo de energía a otro tipo de energía. ¿Ya? Hay muchos tipos de transductores. De hecho, en la actualidad, todo casi se basa en transductores. Por ejemplo, un transductor de posición que me tiene que pasar, si estoy aquí en el espacio, me das unos voltajes para que yo lo maneje electrónicamente, etc. Un transductor, por ejemplo, el que apareció al inicio, ese transductor se llama micrófono. Ustedes saben qué es lo que hace un micrófono. Un micrófono tiene internamente una superficie en la cual, por ejemplo, la voz de una persona que crea ondas en el aire hace que esa superficie se mueva, y al moverse tiene una bobina que está alrededor de un imán permanente, y entonces al moverse esos pequeños movimientos, lo que hacen a través del electromagnetismo es que esos movimientos crean una cierta cantidad de voltajes, y entonces estas señales acústicas se van a convertir en señales eléctricas. Y entonces, como señales eléctricas, van a propagarse, por supuesto, a distancias muy largas, dependiendo, a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, que tiene que ver ya con todo este tema de anterior. Y entonces, cuando desarrollaron el micrófono, obviamente la inversa fue desarrollada muy rápido. La inversa es el parlante. El parlante, ¿qué es lo que tenemos? Un parlante tiene un imán aquí, un imán permanente, y entonces una señal eléctrica llega y pasa a través de una bobina, y al pasar a través de una bobina, otra vez electromagnetismo, hace que haya una fuerza que se mueve, esa bobina se mueve en un sentido o en el otro, dependiendo si es positivo o negativo el voltaje que está recibiendo, la corriente, como quiera llamarse. Y entonces aquí hay una membrana que lo que hace es vibrar en función de esta señal, y al vibrar en función de esa señal, lo que otra vez nos convierte es en una señal acústica. Bueno, esto más o menos fue desarrollado en los años 70, ¿sí? Algunos dicen 80, pero en realidad aparentemente tiene que ser entre 70 y 80, ¿no? Porque un señor, Graham Bell, al que dieron la patente en 1876, se inventó el teléfono. ¿Sí? ¿Qué era el teléfono? Era la colección de elementos que él no había fabricado, por supuesto. Agarró el micrófono, agarró el parlante y dijo, bueno, esto puede ser así, funciona así. Y se inventó, pues, el teléfono. ¿Sí? Dijo, etc. Aunque dicen que en realidad el señor que inventó primero, y aquí es una guerra de teorías, era un señor italiano, Meucci, ¿sí? Y que los dos presentaron al mismo tiempo, casi parecido en los tiempos, pero como Graham Bell tenía conocidos, no sé, toda una historia, no lo sé. El asunto es que a nosotros no nos importa quién lo inventó, pero que lo inventaron. El teléfono fue inventado entonces y fue asignado en 1876. Bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? Pues es una diferencia fundamental. Esto de acá es el sistema telefónico. Si nosotros lo tapamos, este sistema telefónico, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es recibe señales acústicas y entrega señales acústicas. ¿A dónde? ¿Cuál es ¿por qué se llama teléfono? Bueno, antes no se llamaba nada, pero ahora se llama teléfono. ¿Por qué? Porque permite hacer fonía. Fonía es hablar a distancia. Esta es la gracia. Esta es la diferencia con lo que tenía Morse. Morse tenía un sistema de comunicación, sí, a distancia sí, pero no permitía que los usuarios finales pudieran conversar, sino que lo tenían que hacer a través de algún elemento que era parte de su red de telegrafía. En este caso, este señor Graham Bell o Meucci, quien lo haya hecho, se inventaron un proceso por el cual yo puedo llevar la voz, que son nada más contracciones, o sea, son ondas acústicas, las puedo meter en mi sistema de telefonía y los puedo llevar hasta
toda la distancia que sea necesaria y entregarlo al extremo remoto. Esto es la gracia de estos señores. Por supuesto, vamos a acomodar un poquito mejor. ¿Qué hice ahí? No sé. Algo pasó. Qué colorcito más malo. Uy. No sé. Aquí lo pondré. Ya, quizás se lo veo mejor. Lo quiero mover. Vamos a poner sin contorno, sin relleno. Con control. Bien. Entonces, un sistema telefónico es todo lo que está adentro. ¿Sí? Adentro de este cuadro. ¿Y qué es lo que está dentro de este cuadro? Por supuesto, está el micrófono, toda la red de cables y los parlantes, etc. Y lo que hace el usuario es hablar y el otro lado escuchar. ¿Queda claro esto? Sí. Bienísimo. Ok, entonces este señor Graham Bell, ¿y qué es lo que hizo? Pues con su invención o con su descubrimiento. ¿Quién me dice esa invención o descubrimiento del teléfono? Sebastián, ¿es invento o es descubrimiento? El teléfono es invento como tal, sí. Invento, claro, porque este señor, muchos lo catalogan a Graham Bell como el Bill Gates de su época, ¿no? No hizo nada, pero juntó las partes, ¿no? Las partes que ya existían y dijo, bueno, y ¡plac!, ¿no? Entonces, bien, este señor Graham Bell creó una de las empresas más grandes que existió, aunque sigue existiendo, pero ya no es tan grande como en un principio, y esta empresa se llamaba AT&T. Realmente se llama, sigue existiendo, por supuesto, pero ya no tan grande como era hasta los años 1970. 1970 era tan grande esta empresa en Estados Unidos. Todo lo que tenía de comunicaciones en Estados Unidos era de esta misma empresa, AT&T. Todo, absolutamente. Las centrales, la larga distancia, todo. El que no era AT&T no tenía comunicaciones, ¿sí? Era una empresa, mega empresa. Entonces, en los años 70, era tanto el poder que tenía que el gobierno de los Estados Unidos definió y dijo, no, no puede haber una empresa, ustedes saben, los americanos son de libre empresa y competencia. Entonces dijeron, no, aquí no hay competencia, esta señora AT&T hacen lo que quieren, como quieren, y de hecho lo hacían, ¿no? O sea, ellos ponían el precio, ponían todo, era una empresa grande. Entonces, lo que hicieron fue agarrar y por ley dividieron AT&T en seis empresas que se hacían cargo de ciertas partes de los Estados Unidos, la parte norte, la parte sur, la parte este, oeste, o sea, en 6 pedazos. Imagínense que dividieron Estados Unidos en 6 pedazos y cada una de esas empresas era independiente de forma tal que ya no formara parte de la AT&T, etcétera, y además dieron permisos a que otras empresas pudieran dar servicios locales, etc. Y ahí empezó la competencia. Realmente la competencia por las empresas de telefonía y todo, y nuevas empresas, comenzó en los años 70 en Estados Unidos. Bueno, en esta empresa AT&T tiene un lugar que es muy reconocido, y ese lugar se llama los laboratorios Bell. Bell Labs. Bell Labs son los laboratorios más importantes que ha tenido Estados Unidos y que sigue todavía funcionando hasta el día de hoy. Los laboratorios Bell es donde se han hecho la mayor cantidad de descubrimientos o invenciones. ¿Sí? Han seguido trabajando y han seguido haciendo. Hay científicos que descubren, otros que inventan. Y es el que haya pasado por los laboratorios Bell siempre anda, ¿no?, orgulloso de haber pasado por ahí. Son unos laboratorios a todo dar, por supuesto, siguen existiendo, ¿ya? De hecho, entonces, estos laboratorios Bell sigue quedando como en función de Graham Bell, ¿no? Porque es en honor a él que se llama Bell Labs. Bien, ok, entonces,
estamos hablando que este sistema comenzó en el año 1876. Bueno, supongo que lo primero que le debió pasar al señor Graham Bell es que él en su casa quería estar comunicado con su novia y entonces tira una línea y cada que quiere hablar con la novia levanta el teléfono y ella sonará de alguna forma, que en medio hay cosas que no están colocadas. Habrá batería, ¿por qué? Porque tiene que dar un voltaje para que la cosa funcione. Habrá un elemento aquí que me permita hacer un ring ring, que normalmente es una manijita. No sé si han visto en las películas antiguas, ahí se levanta y se le da vueltas una manijita. Esa manijita lo único que hace es crear una onda senoidal. Esa onda senoidal llega allá y influye en un timbre. Como llega una onda senoidal, entonces el timbre empieza a tiqui, 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 y entonces alguien levanta y ya lo que conversa pasa a través del sistema y conversa, ¿no? Una maravilla. Y por supuesto, así funcionaba con la novia, pero posiblemente la novia le habrá dicho, quiero ponerle a mi madre, entonces Graham Bell tuvo que ponerle a la suegra, y la novia habrá querido hablar con su madre, entonces Graham Bell tuvo que poner así, va poniendo las cosas. Bueno, y entonces crea una topología que se llama topología maya, ¿no? Todos están conectados con todos y es muy fácil. Si quiero llamar a mi madre, agarro esta línea de aquí y llamo a mi madre. Si quiero hablar con mi suegra, agarro esta otra línea con mi suegra, etc. Entonces, muy funcional, pero solo el tamaño pequeño. Porque esta topología, que es la topología maya, solo funciona o es interesante si la cantidad de elementos es pequeña. ¿Por qué? Porque esta topología o esta forma de organizarse no es funcional cuando el número de elementos va creciendo. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos o cantidad de cables que yo necesito, cantidad de conexiones, si no fueran cables, conexiones que necesito es inmensa. Entonces esto no es escalable, ¿sí? Es muy bueno, funciona, pero no es escalable. Se dieron cuenta muy rápido y dijeron, no, esta forma no es. Y entonces dijeron, vamos, hagamos otra forma. Y dijeron, bueno, ok, olvídense, esto todavía no está. Vamos a pasarlo un poquito más para abajo. Esto todavía no había, ya les explico a qué se llama el call detail record. Y por qué no quiero, no sé. Ya, esto tampoco existía, eso tampoco existía. Bueno, finalmente lo que hace Graham Bell es decir, bueno, no funciona la topología maya. La topología maya es buena, pero no funciona porque no hay posibilidad de poner tantas conexiones en la realidad. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en Santa Cruz 100.000 usuarios, tendríamos que tener 99.999 cables llegando a mi casa, pues quiero una topología maya. Eso es una estupidez, no da. Entonces, hagamos una cosa, dijeron, que haya un centro donde alguien, ese alguien, se llama central. Como es central, se llama centralista, ¿sí? Entonces, ese alguien va a ser la persona encargada de hacer la conmutación. Entonces, a ver, términos que aquí se utilizan. Conmutación. La conmutación es el proceso por el cual se une un extremo con otro. Es decir, esto también, en inglés, esto no es nada más que la palabra de switching. En español se dice conmutar, en inglés se dice switchear, y creo que ya switchar está metido en el español, o sea, parece que ya está aceptado incluso por la Academia de Lengua, ¿no? Bueno, ¿qué es el proceso de conmutación o de switching? El proceso de conmutación o switching es nada más que el proceso de unir dos extremos. Si este señor quiere comunicarse con este señor, entonces de alguna manera aparecerá aquí ese requerimiento, y estos paneles que existían en la primera época eran unos foquitos que se levantaban. Entonces la centralista, que era mujer normalmente, pero sí creo que no habían casi hombres. ¿Por qué? Ese es un tema ya. ¿Por qué las mujeres atienden mejor que los hombres, no? Tienen más habilidad, además atienden más. Ok, y hay otras razones. Entonces veo el foquito que se enciende, mete un cable, sí señor,
páseme con la policía, ok, ahora lo conecta y ya está, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hacían las centralistas o el sistema de conmutación. Bien, esto que fue desarrollado en los años 1870, ha continuado de la misma manera hasta la actualidad. Es decir, las centrales telefónicas han evolucionado, pero el proceso que realizan sigue siendo el mismo. ¿Qué hace una red telefónica? Unir a personas, unir un extremo con otro. Y entonces lo que hacen es hacer que exista conexión entre uno y otro. Pero, ¿qué ha evolucionado de 1800 hasta la fecha? Es todo este proceso, el proceso este que existe dentro de la central. Pues, por supuesto, en un principio esta central era manual, y después de manual, supongo que habrá cambiado. Sí, perdón. Entonces, lo que ha sucedido es que estos señores, las centrales estaban fabricadas primero de manera manual, supongo que esta caja y los conectores y todo habrá, pero ha evolucionado de mecánicas, electromecánicas, relés, transistores, circuitos integrados, sistemas digitales, hasta lo último que existe en la actualidad, que son las redes de nueva generación, que se llaman, que manejan a la voz como paquetes IP, etcétera, etcétera, ¿no? En las primeras centrales no había forma de controlar tiempos, no había forma de controlar nada, por lo tanto era la señora conectaba y listo. Y entonces le cobraban a todo mundo una tarifa plana. ¿Quieres tener teléfono? Sí, mira, vas a tener que pagar tantos pesos o bolivianos o dólares o lo que sea mensual. ¿Te interesa? Sí. ¿Y cuántas llamadas puedes hacer? Las que quieras, no sé. Vos pagas tu mensualidad y listo, tienes para hacer lo que quieras. Pero por supuesto, eso no es justo porque hay gente que utiliza mucho y hay gente que utiliza poco. Entonces, conforme fue evolucionando las centrales, llegaron las centrales digitales que ya nos permitían. Las centrales digitales son pues unos sistemas en los cuales ya podemos tener una base de datos, podemos tener un lugar donde nosotros registramos y entonces aparece el concepto del call detail record. O sea que es un procedimiento por el cual yo, y eso está estandarizado, hay un estándar, ¿qué es lo que debo grabar? Aquí es un registro solamente de las cosas que está haciendo la central. ¿Qué sé yo? El abonado 1 alzó su teléfono el día tal, a hora tal. Y bueno, pues puede no hacer nada, puede solo haberlo levantado, escuchar que tenía tono, que todo estaba funcionando bien, lo cuelga, entonces la central sabe y dice, bueno, entonces es probable y es posible saber exactamente lo que hace cada uno de los abonados. Abonados se llaman a los que están conectados a la central. Bien, ¿qué puede hacer el abonado 1? Puede levantar el teléfono, agarrar, llamar al abonado 2 y entonces este señor de Call Detail Record dice, a tal hora levantó el abonado 1 el teléfono, marcó, llamó al 2, se conectaron, estuvo la llamada hasta que alguno de ellos colgó a tal hora, tal día, etc. Entonces, es el detalle de todo lo que sucede en la central, está en este file, en esa base de datos. No es una file. ¿Qué horas son? Pues ya me llaman cada ratín. Bueno, a ver, entonces, en definitiva, la central telefónica es un sistema que fue creciendo, por supuesto. Fue creciendo tanto que cada pueblo, cada ciudad en Estados Unidos, primero, por supuesto, y después en todas partes del mundo, empezaron a tener sus propias centrales y, por supuesto, existió la necesidad, no era solo de que yo me comunique con el vecino, con Juan, con Pedro, qué sé yo, como hacían aquí en Santa Cruz, ¿no? Antes vivían a 2 cuadras y se llamaban por teléfono solo para usar el teléfono, ¿no? Perfecto, pero obviamente después empiezan a aparecer las necesidades que yo quiero hablar con alguien que vive en otra ciudad, por lo tanto es necesario interconectar estas señales.
a través de algún procedimiento, algunas formas de cableados, microondas, no importa lo que sea. Y de hecho empieza a fabricarse, ¿sí?, lo que después se llama la nube de la PSTN. O sea, es una nube, es decir, son tantos los elementos que están interconectados. Y todo esto requiere, por supuesto, que esté totalmente normado, ¿no? Normado o normalizado, como se llame. Normalizado significa que está basado en normas. ¿Quiénes fueron los encargados de eso? Desde un principio es una organización mundial que se llama CCITT. Se llamaba, porque ya cambió de nombre, ahora se llama MITUT, ¿sí? La CCITT era la organización, se llamaba Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía. ¿Por qué telegrafía? Porque era lo primero que existía. Y telefonía porque fue lo segundo que apareció, ¿se acuerdan? Entonces, estos señores conocen todos los estándares. Ah, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? La comunicación entre centrales se hace de tal forma, la comunicación entre el abonado y la central se hace de esta forma, bla, 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 bla. Todo lo que tenga que ver con las centrales telefónicas fueron definidas en estas organizaciones de forma tal que como está todo normalizado, todo está normado, no sea un solo fabricante el que lo haga, sino pueden ser N, y de hecho es así. Hay muchísimos fabricantes que fabrican centrales, muchísimos fabricantes que fabrican teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces se volvió una industria muy grande, muy poderosa, y lo que es más importante, esta red fue desplegada en todo. Fíjense cómo es tan importante. Ustedes tienen la capacidad en la actualidad. Agarra su teléfono, cualquiera, celular o fijo, no importa, porque la red telefónica incluye la red celular en la actualidad. Usted alza su teléfono, marca un número de Tanganica que está al otro extremo del mundo, no sea en Oceanía, en el lugar que quieran, y en menos de 2-3 segundos está sonando el teléfono en el otro extremo. ¿Sí? Solo que usted lo marque y inmediatamente su número va a la primera central. La primera central tiene una tabla de rutas. ¿Ya se acuerdan los routers? Ya los sectores de telefonía ya se habían inventado las rutas. Ah, ¿me voy por acá o me voy por acá? Ah, para ir a Tanganica, vete por acá. Entonces, ya voy por acá. Y esta central, ¿dónde va a Tanganica? Váyase por allá, bla, bla. Entonces, todas las centrales tenían tablas de rutas de acuerdo al número destino, al número telefónico destino. Entonces, ya el concepto de routing existía. No routing de IP, routing de llamadas. Entonces, esta red funciona perfecta, ¿sí? De hecho, es la red sobre la cual en los años 70 se empezaron a hacer las primeras comunicaciones de datos. Si no hubiera existido esta red telefónica, no hubiera existido las comunicaciones de datos. Por supuesto, después aparecieron redes especiales para datos, pero eso es otra cosa. La red Internet, de hecho, la Internet pública que conocemos nosotros, web y browser y todo, arrancó usando la red telefónica pública, porque no había ninguna otra red que pudiera hacer y transportar datos, porque esta era la única que estaba desplegada en todos los países del mundo y en todos los lugares. ¿Sí? Bien, entonces, conforme fue evolucionando, entonces fue apareciendo modelos, etcétera, ¿no? Y llegó un punto en el cual nosotros tuvimos que digitalizar la voz. La voz de la persona, y a las centrales, todas las centrales telefónicas en los años 70 fueron obligadas a cambiar de analógicas a digitales, entonces todo tenía que ser digital. Por lo tanto, si la voz es analógica, tiene que convertirse a digital. Entonces tiene que haber todo un proceso. Entonces la tarea, no sé si es la 13, que nos toca, 12, 13 es la 13. 12. La 12ª, ingeniero. 12ª, perfecto. Entonces vamos a hablar. Hay un tema aquí adicional que no está puesto, pero lo pongo aquí. Esto por tecnología, no por jerarquía, ¿no? Porque van a leer ustedes que jerárquicamente hay las primarias, las internacionales, las secundarias y no sé qué. Eso es antiquísimo. Aquí, estos tipos de centrales, lo que queremos es que ustedes le den una leidita a todo el proceso evolutivo.
evolución. Se inventaron la central en 1876. Obviamente era manual, pero conforme fue pasando el tiempo, fueron de manuales en electromecánicas, mecánicas, no sé, tan transistores, bla, hasta desde que se arrancó hasta lo actual, que tenemos como centrales, ¿sí? Que tenemos como proceso. Esa conmutación que se sigue haciendo, pero se hace de diferente manera, porque se hace, obviamente, había unas manuales, después llegaron las automáticas, después llegaron las sin intervención de gente, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso evolutivo, a eso se refiere esto de tipos de centrales, ¿no? No donde están colocados, si están arriba, abajo, no sé. ¿Sí? Y luego, digitalización de señales analógicas y la digitalización de la voz. Esto, obviamente la voz es parte de una señal analógica, pero obviamente queremos desligar que no necesariamente la digitalización de la voz es digitalización de señal analógica. Hay otras señales analógicas que no son voz, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, la música. No es voz, pero sin embargo es una señal analógica. ¿Y la podemos digitalizar? Por supuesto. ¿Sí? Ok, señores, eso sería entonces la cuestión para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Sáquense, por favor, de esto. Yo lo voy a subir lo más rápido que pueda. Ahora mismo, si puedo. Sí, lo voy a hacer en este momento para que no tengamos problemas para entregar esto el día jueves. Bien. Señores, si no hay nada más por el momento, ya estamos aquí. Bueno. Wow. ¿Dudas hasta aquí? ¿Saben de lo que estamos hablando? Hemos entrado a la parte de centrales telefónicas. Esto es muy bonito, ya no es tan tedioso. Esto es solo leer, es una historia, ¿no? Es una historia. Así que es puro lectura. Ok, nos estamos viendo entonces el día jueves, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que estén bien. Que estén bien. Hasta luego.